Bien, Dios entonces bendiga esta tarde, este tiempo, y su palabra, ¿cierto?, nos siga edificando. Amén. Bien, estamos entonces viendo a Dios en relación con el hombre. Amén. Bueno, dijimos que la forma más cercana que tuvo Dios, o la más cercana con la que se allegó al hombre, ¿cierto? Dios fue, dijimos, a través de su gloria. Amén. Su gloria fue la manifestación, amén, de Dios para con el hombre, y a través de ella tuvo ese acercamiento, amén, la forma más cercana, si se puede decir así, de Dios que tuvo con el hombre al principio, amén, con su gloria. Es ahí entonces el Dios que es omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar, que se hizo, cierto, parte a lo mejor para ellos física, porque era humo y era, cierto, fuego, un torbellino de fuego. Se hizo visible, amén. Ese Dios invisible se hizo visible a ellos para también ponerse en un lugar específico donde ellos podían decir, ahí está, cierto, ahí habita, aquí está morando Dios, en medio del pueblo, amén. Y se estableció entonces su gloria, dijimos, en un lugar puntual y específico que fue el tabernáculo, y es el que estamos viendo hoy día. Por eso estamos analizando, porque este Dios en relación con el hombre, tenemos que darnos cuenta de cómo Dios se acercó al hombre, amén, y cómo también le indicó al hombre, Dios, cómo acercarse a él, amén, en este tipo de relación que empezó a tener Dios con el hombre, o a volver, ¿cierto?, a relacionarse Dios con el hombre. Nosotros nos damos cuenta que Dios sí le puso mandamientos, le puso ciertos estatutos, ciertas formas, amén, para que el pueblo se pudiera acercar, para que el Israel antiguo, amén, el pueblo de Israel, pudiera acercarse a él y empezar en ese acercamiento a relacionarse con Dios, amén. Así que este Dios, en relación con el hombre, estableció y diseñó un tabernáculo, amén, en el cual Él descendía y por el cual Él se comunicó con el pueblo de Israel, amén. Ahí se hizo audible. La mayor, cierto, comunión que podemos tener el uno con el otro es y parte de comunicarnos, amén. Esencial es, si queremos tener una comunidad, nos comuniquemos. Amén. Por eso que cuando el Señor, si usted ve en la antigüedad, en la Torre de Babel, estaban todos, eran como uno solo, dice la palabra. Y que Dios tuvo que descender para separarlos, dividirlos. Y la forma en que los separó fue poniendo diferentes lenguas en cada uno. Amén. Ellos tenían una sola lengua en ese tiempo, había una sola lengua en la tierra, en el tiempo de Génesis, y es ahí en la Torre de Babel donde se crean todas las lenguas que hoy día tal vez conocemos. Amén. Todas las lenguas que conocemos hoy día fueron y partieron desde ahí, desde la Torre de Babel. Amén. Entonces, cuando el hombre quedó hablando en un idioma uno y en otro idioma otro, y no pudieron, ¿cierto?, comunicarse, entonces se separaron y se dividieron. Dios, para comunicarse con el hombre, estableció, como les digo, esta su gloria, y la puso, ¿cierto?, en el tabernáculo. Amén. Así que por eso estamos analizando entonces esta relación de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos las bases para entender, ¿cierto?, para llegar al tiempo de hoy. Ayer en Panquehue, yo estoy en Panquehue, estamos recién comenzando a ver, ayer partimos con la tercera parte, que es el Espíritu Santo en relación con el hombre. Amén. Con ellos vamos más adelantados, pero a ustedes acá yo les estoy pasando otras cosas que a ellos no les pasé. Entonces al final
igual les va a servir a ellos lo que se está pasando hoy día. Pero sí debemos entender que como lo dividimos este estudio en 3 partes, Dios en relación con el hombre, tenemos que estudiarlo, está en el Antiguo Testamento porque Él nos enseña a acercarnos a Dios, a relacionarnos. Amén. Es literal, es físico lo que se hacía en ese tiempo. Hoy día nosotros lo llevamos, ¿cierto?, al ámbito espiritual. Amén. Así que todo eso, ¿cierto?, que se hacía en la antigüedad, nosotros lo estamos viendo hoy día a un Dios que se vino a relacionarse con el hombre para que nosotros tomemos consejo de eso y veamos hoy día cómo también Dios se está relacionando con nosotros. Amén. Ya estableciendo su gloria en el Espíritu Santo. Directamente hoy día nosotros tenemos habitando en nuestras vidas esa gloria que habitó, ¿cierto?, en la antigüedad, en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo que así se llamaba, ¿cierto?, de reunión. Después luego vino en un tabernáculo físico de carne, que fue Jesucristo. Amén. Y hoy día está habitando en cada uno de nosotros. Amén. Esa misma gloria es un Dios que ha venido a relacionarse con nosotros. Amén. Todo esto está encerrado en un Dios que se relaciona con nosotros, que viene a tener comunión con nosotros. Amén. Esa comunión debe entenderse que todo lo que Él es ha venido a traspasarse a nuestras vidas. Dios es amor y quiere que nosotros también, al tener comunión con Él hoy día, al poder relacionarnos con Él, nos impregnemos de su amor y también reflejemos su amor. Amén. A través de nosotros. Bueno, seguimos entonces, estuvimos viendo el atrio. Amén. El atrio fue el que dijimos que atrio o patio, que es lo mismo, es lo que le pone los límites al tabernáculo. Amén. Para poder, ¿cierto?, tener todo dentro, lo que había, los utensilios, todos los muebles que habían, el tabernáculo de reunión y el lugar santo, el lugar santísimo, que eran ya otros lugares más específicos dentro del mismo tabernáculo. El atrio fue lo que delimitó a esto. Amén. Delimitó todo esto. Eran como más o menos 1.250 metros cuadrados de superficie que ocupaba el tabernáculo. Amén. Estos son datos culturales solamente para que ustedes los tengan ahí. Eran 50 metros de largo por más o menos 25 de ancho, que medía esta estructura, ¿cierto? Este vallado que se hizo, ¿cierto?, de cortinas, dijimos. Amén. ¿Se recuerda? Que eran cortinas de lino. Amén. De lino fino. Amén. Gloria a Dios. Blanca. Ahí en pleno desierto, en toda la suciedad que había, estaba lino fino. Y dijimos que esto, Apocalipsis 19:8, nos habla de la iglesia, ¿cierto? De la novia. Amén. Y a ella, a la novia, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Aleluya. Amén. Mi hermano, espiritualmente, no sé si ustedes ven lo mismo o no, pero yo entiendo claramente que el templo, como lo dijimos el jueves pasado, el templo comprende la unión de todos los materiales. Amén. De acuerdo al diseño que puso Dios. ¿Lo entiende así? Amén. O sea, puede estar las lámparas, puede usted tener muchos materiales, pero llegó un momento en que todos esos materiales se unieron. Amén. Y la unión de todos esos materiales, pintura, murallas, paredes, ¿cierto?, interniz, no sé, volcanita, las maderas, todo cuando se unió, amén, se unieron, formaron el templo, hablando en lo físico. Ahora, lo espiritual, creo que viene a estar hablándonos Dios de lo mismo. Amén. Si usted, perdóneme lo que le digo, pero si usted es una volcanita y está ahí a una orilla,
es volcanita nomás. ¿Cuándo puede ser parte del templo? Cuando se une y forma parte de una pared. Cuando se une, cuando es unida con la otra y forma, ¿cierto? Y levanta una pared. Y la otra pared y la otra y el techo y todo, y todo unido. Amén. Bien concertado y unido. ¿Has escuchado esas palabras? Están por ahí por Efesios 4 si las quiere buscar. ¿Cierto? Todo ese cuerpo bien concertado y unido. Amén, entre sí. Amén. Tornillo con tornillo. Huicha con volcanita. Amén. Todo eso bien concertado, bien unido, forman el templo. Amén. No los templos. ¿Se acuerda que lo vimos? Amén. Lo leíamos en Primera de Corintios, si se recuerda. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Amén. La NBI dice, pregunta, ¿no saben que ustedes, plural, son, plural, templo de Dios, singular, y que el Espíritu de Dios, singular, habita en ustedes, de nuevo, plural? Amén. ¿Por qué lo recalco? Perdone, pero es que la verdad es que dice, ustedes son el templo. Amén. Singular. O sea, Dios nos está diciendo que tú no eres una volcanita, tú no eres algo separado, tú no eres el templo. Cuando todo está bien concertado y unido, se forma el templo. Amén. ¿Se entiende? Usted separado no puede estar de esto. Usted tiene que estar unido a todo esto. Sí, bien, es un material, es materia prima, pero mediante usted se mantenga separado, es material, que está separado. Amén. Y cuando, como dice la Escritura, los materiales se llevaron y voluntariamente, de corazón, se dieron. Y nosotros como materia prima, nosotros hablando de nosotros, parte física, ¿cierto? Nosotros comprendemos lo espiritual también, este templo. Y nosotros tenemos que ahora cedernos, ofrendarnos, amén. Nos ofrendamos a Dios, al que es dueño del templo, amén. Se recuerda que también dicen en 1 Corintios 6, creo que, ahí usted ve así. Y dice también otra pregunta, ¿o no sabéis que vosotros sois, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Y que ya no pertenecen a ustedes, sino que ahora pertenecemos a aquel que nos compró. Amén. Tenemos un dueño hoy día. O sea, usted como materia prima está comprado por alguien que quiso formar algo. Amén. Eso entendámoslo también. Usted no es aparte de esto. ¿Por qué? Porque usted lo compró uno, el dueño del templo. Amén. El que quiso construir, el que ha querido edificar su casa. Y a usted lo compró. Amén. No sé si alguien lo tiene ahí. Creo que es 1 Corintios 6, ¿o no? ¿O no sabéis? O búsquelo por ahí. Gracias, mi hermana, ahí está buscándose. ¿Sí? ¿Es o no? ¿No? Bueno, pero ahí en una parte dice que ¿o no sabéis que vosotros sois vuestros cuerpos? ¿O vuestro cuerpo, sí? Verso 6:15. A ver. ¿Os alguno de vosotros tiene algo de juicio delante de los injustos, delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? No, esa parte. El 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sí? Tampoco eso. No. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahí está, esa es. ¿Dónde está mi hermano Luis? 19. 6:19, o sea, no estaba tan perdido. Era 1 Corintios 6, versículo 19. Perdone que no lo había tenido como... Pero ahí está, más precisamente el versículo 19. Yo sabía que estaba por ahí por el capítulo 6.
Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice mi hermano Luis? Perdón. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ahí no está diciendo que ya ahora nosotros no tenemos posesión, no tenemos, ¿cierto? Dominio, derecho, amén. No son nuestros, no son ya el cuerpo, está comprado por Dios, amén. Y lo tomó ¿para qué? Para formar su templo, amén. Como comprado a precio de sangre. A precio de sangre, amén. Me encontraba con algo también que quiero que me ayude a que lo desarrollemos aquí también. Dice, 1 Corintios 3, en el 16 y el 17. El 17. Bueno, el 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pero mira el 17 lo que dice. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo, dice la NBI. Amén. Ayúdeme a entender cómo yo puedo destruir para que lo comprendamos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ojo. El tabernáculo, el templo de Dios. Amén. El templo singular lo construimos todos y cada uno de nosotros. Que somos en particular un material, pero un material que cuando se une, se puede decir, y ahí está el templo. Amén. Cuando nosotros entendemos que ese lino fino, que era un material de uno, de otro, y todos juntaron ese lino fino, amén, pudieron unirlo, pudieron, bien unido, bien tejido, no sé, bien cosido, pudo llegar a ser, ¿cierto? Y a delimitar y a decir, ya ahí está. Amén. Este es el templo del Señor. Amén. Mientras estaban separados en cada carpa, en cada lugar de las casas de ellos, eran lino fino que eran propiedad de ellos. Pero cuando ellos se despojaron de corazón, ahora pasó a ser dueño Dios de eso. Amén. Y tomó lugar en ellos. Dijo, por eso dice Dios, es como un juego de palabras. Dice, tráiganme lo mío. Pero dice que después luego le dice a Moisés, pero que lo den voluntariamente y de corazón. Amén. Así es Dios. Él sabe que todas las cosas le pertenecen. Pero viene a que nosotros y cada uno de nosotros, en nuestra voluntariamente de corazón, nos unamos. Mi hermano, esto tiene que ser de corazón. Nosotros muchas veces estamos aquí, pero no tenemos el anhelo voluntario de corazón de querer unirnos. Amén. De ser parte. Amén. Y eso es lo que tenemos que meditar. Y lo hablábamos, ¿cierto?, este jueves pasado. Dios nos está hablando con claridad de que debemos, ¿cierto?, unirnos. ¿Sabe, mi hermano? Cuando nosotros entendemos que se formó físicamente el templo, entonces cuando Dios vio que su diseño estaba de acuerdo a lo que Él había pedido, pregunta, si ellos no hubiesen construido, si hubiesen dejado materiales que Dios, dijo Dios que pusiéramos esto, pero no lo vamos a poner. Dios dijo que le pusiéramos tanta medida a esto, pero no, le vamos a quitarle un poco porque no tenemos o no queremos dar tanto. ¿Dios hubiese descendido a ese lugar? Si se hubiese hecho al diseño y de acuerdo a lo que ellos querían, no hubiese descendido su gloria. Amén. Amén. No se hubiese manifestado el poder de Dios. Amén. Pero sí se manifestó cuando voluntariamente todos pusieron lo necesario. Amén. Todos dieron de corazón. Y sabe, eso está esperando Dios también en medio de su pueblo, mi hermano, hoy día. Que todos pongamos nuestra parte. Amén. Es que yo no, y es incómodo a lo mejor estar diciéndole a usted, sabiendo que usted tiene, no sé, el talento, tiene la gracia, tiene el don para poder estar en algún lugar. Y bueno, si no me lo piden, será que en un cuerpo
haya que pedirle al pulmón, oye, hoy día querí ponerlo, ¿no? ¿Querí respirar o no? El cuerpo luchará con algún miembro para decirle, oye, vaya a hacer tu parto hoy día o voy a dejar al pulmón de al lado nomás que trabaje. No sé si me comprende, pero aquí en lo espiritual, cada uno de nosotros debemos entender para qué estamos. Amén. Debemos reconocer que hay talentos porque fueron dados por el Espíritu, no por un pastor. Por lo tanto, cuando se le da por el Espíritu, el mismo Espíritu es el que quiere provocarlo a usted y animarlo a que, mi hermano, nos movamos y seamos parte de. Amén. Dios todo lo que da, lo da, mi hermano, y lo reparte. Dice que cada uno de nosotros, a nosotros nos repartió individualmente, nos dio dones. Pero ¿sabe? Siempre Dios, cuando da y reparte individualmente, al final la visión es para que seamos un templo. ¿Para qué? Para que se unifique su iglesia, para que se edifique, se construya el templo suyo, el templo. Amén. No por parte propia, no por parte individual suya, no para que haga algo personal usted con ese don, sino que con la visión de que usted lo ponga a disposición de la iglesia. Amén. Para que seamos uno y edificados y que crezcamos como uno solo. Amén. Aleluya. Dios, mi hermano, nos quiere provocar hoy día. Yo sé que Dios quiere verdaderamente unirnos. Quiero que escuche estas palabras porque son de la iglesia que se unió, que pudo, mi hermano, tomarse como un material y ofrendarse a Dios para tener comunión el uno con el otro, para poder unirse, mi hermano, como cuerpo. Eso es lo que sucedió con la iglesia primitiva, antigua, y en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 41 al 47, nos habla así, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, mi hermano. Amén. Y mire lo que dice luego estas 3,000 personas. Ponga aquí en la mente. 3,000 personas convertidas. Aleluya. 3,000 personas para hacer un templo. Amén. ¿Cuántas diferencias, cuántos caracteres, cuántos anhelos separados, cuántas metas tenían algunos por aquí, otros por allá, cada familia que comprendían estas 3,000 personas, quizás cuántas familias dentro, cientos de familias que con visiones diferentes, con anhelos diferentes, pero que llegaron en algún momento a volverse a Dios. Y aquí cambia todo, porque hasta ahí llegan los anhelos separados, las visiones individuales y personales que tenían, y se las hacen, mi hermano, se hacen uno solo. 3,000. No, es que yo no me puedo juntar con este hermano. A nosotros nos cuesta, por eso que yo creo que la Escritura dice, si 2 se pusieran de acuerdo, yo creo que Dios está diciendo, a ver si lo logran. ¿Ah? Se las voy a poner difícil. Si 2 se pusieran de acuerdo, si la papa 2, pues, vaya a ver si se pueden poner de acuerdo. Porque dice que hay promesas para esos 2. Les voy a cumplir lo que quieran y lo que pongan en su corazón ellos y se pongan de acuerdo ellos 2, yo se los cumpliré, dice el Señor. Mire, está tan seguro de cómo nosotros somos de divididos. Está tan seguro, no les dice, ya se la voy a ponérsela. No, lo difícil es que 2 se pusieran de acuerdo. Amén. Con su esposo, los que están casados aquí. ¿Cuántos lleva años de casado? ¿Todavía tiene pelea? ¿Porque no hay de acuerdo? No las diga, pero así con una sonrisa, dígame. Le achuntó, pastor, me veo con los cachos. Aquí, y el título habla, dice colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Creo que eso Amén. es muy importante y cuando, Amén. por eso somos templos. No somos templos. Exacto. Eso es lo que yo quiero y anhelo que lo recalquemos. Creo que eso es importante. Amén. Amén. Podemos trabajar al Señor unido sin
porque a veces uno puede hacer, en un momento puede hacer algo y dice, yo ya estoy listo, ya hice mi parte, ¿no? Porque Exacto. esto, cada uno tiene su parte, pero esto se va edificando. Eso, Poderoso, eso es. Amén. Y Dios se muestra. Y es más fácil, es mejor, ¿cierto? Hay más compromiso, Amén. porque algunos como que se aíslan de esto, Sí. y al contrario, deberíamos estar mucho más unidos cada Es que día eso es más, la visión de Dios. porque Dios quiere que nosotros nos unamos. ¿Para qué? Para grandes cosas, para que Amén. todo pueda desarrollarse en el cuerpo, porque Así a veces el pie se queda atrás, pues, y Dios no quiere eso. Dios quiere Sí. que avancemos juntos. ¿Por qué? Amén. Porque es Amén. necesario en este tiempo, para que Él se muestre. Porque Eso el es. Hijo de Dios se muestre en nosotros, pero pueda Sí. caminar Él en nosotros. Gloria a Creo Dios. que Dios está Gloria a cuidando de esa manera. Y O sea, como cuando estábamos hablando al principio, cuando se manifestó la gloria de Dios es cuando el diseño que Dios quiso que lo formaran estaba creado. Y cuando estuvo creado, entonces dijo, ahora yo voy a descender y voy a llenar ese lugar. Amén. ¿Se entiende? Ahora, Dios podrá y estará llenando nuestras vidas, estará llenando aquí la iglesia. Amén. Este remanente que está aquí. ¿Lo estará llenando? ¿Lo podrá su gloria llenarlo? Sí, puede. Pero ahora, en estos momentos, estamos en la condición, en el diseño de Dios, como Dios quiere, para que pueda provocarse eso. Yo creo que nos falta esa unidad todavía. Amén. Y es por eso que quiero leerle esta escritura. Mire, aquí dice que 3.000 entonces se convirtieron. ¿Entiende, cierto? 3.000 personas. Amén. Y el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban. Todos. Estamos hablando de todos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí dice algo mucho más claro. En comunión unos con otros. Estamos hablando de 3.000 personas, mi hermano. Y en comunión. Hicieron todo común. Ellos. Amén. Se apartaron de lo individual con lo que venían, se apartaron de lo personal con el que traían y se pusieron a disposición para poner, mi hermano, a formar la iglesia del Señor, el tabernáculo último. Amén. El último tabernáculo se forma aquí. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Nosotros necesitamos, mi hermano, perseverar en todo esto también. Estar en comunión unos con otros. Amén. En la doctrina. A veces, como le digo, tristemente llegan algunos que están apartados. No, es que yo tengo mi tiempo de leer la palabra. Si yo le digo que esa lectura de la palabra, usted todo lo que Dios le da, usted no lo trae acá, entonces usted es el que está poniendo ese material, lo está apartando. Eso construye, eso es para edificar, pero para edificar no su vida. ¿Se entiende? Es para edificar el templo del Señor. Su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Para eso fue puesto. Usted tiene un don precioso, lo ocupa para afuera solamente para que le hablen de usted. Está mal. Aunque lo encuentren muy lindo, aunque lo que habla es muy bonito. Pero si no lo está poniendo con la visión de que todo eso es para edificar la iglesia, para edificar y levantar el tabernáculo santo del Señor, no está entonces en el diseño. Amén. Y al no estar en el diseño, por eso que me llamaba la atención esto. Si alguno destruyera el templo. Amén. Estaré yo siendo, porque si yo no construyo, ¿qué hago? Destruyo. Porque si yo estoy en un lugar, pero en ese lugar yo no estoy construyendo, no crea que usted va a estar en un término medio. Porque el término medio estorba. ¿O no? Eso estorba. Porque una persona que está en una cocina Y no construye, destruye. trabajando y está en medio de la cocina cuando están todos trabajando y Claro. todo el paso para seguir cocinando. Exacto. Y puede comer. Y ahí en momentos, exacto, estorbo. Es un estorbo. Y el estorbo lo único que hace es que puede causar daño, puede destruir, pero no está edificando. Encima molesta porque la gente quiere trabajar, no.
está dispuesto, Amén. no trabaja y Y- no deja trabajar. No, exacto. E impide el avance. ¿Se entiende? Amén. Así que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Wow. Amén. Por eso que nosotros debemos tomarle el peso a esto. Perdónenme también que este jueves habíamos pasado esta escritura, pero, ¿sabe? Dios me redarguyó. Y es necesario que lo sepamos nosotros entre medio aquí. Amén. Nosotros hoy día estamos en una posición como estaba Israel antiguamente. Tenían que tener todos los diseños, todo el diseño completo, todos los materiales precisos y con las medidas precisas que Dios le dio. Y de acuerdo a eso, cuando lo construyeron de acuerdo a Dios, como Dios lo quería, entonces recién vino la presencia de Dios y descendió ahí. Amén. ¿Sabe qué? La iglesia antigua lo pudo hacer, mi hermano. Amén. Ellos perseveraban en la doctrina, o sea, todo lo empezaron a tener en comunión, en común unión. Amén. Todo eso lo usaron para ellos edificarse el uno al otro. Eso está diciendo la palabra, amén. En el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. No es que a mí no me gusta orar porque los hermanos a mí me desconcentran. Que eso, ¿sabe mi hermano? Eso es algo que me puede pasar a mí porque yo no tengo ese sentido de querer unirme. Amén. Es bueno que tengas tus tiempos de oración, pero siempre con el cuidado de que tu vida, esa vida que estás teniendo, ¿cierto?, de intimidad con Dios personal, siempre con la visión de no querer crecer solo, sino que yo estoy orando, estoy teniendo mi comunión, ¿cierto?, en el Señor, porque me guardo diariamente, porque no sé, estoy enseñando, estoy instruyendo en la iglesia, estoy compartiendo de lo que yo busco, ¿se entiende? Parto el pan, amén. Como yo le decía el jueves pasado, no espero en la noche comérmelo solo, sino que lo parto, amén. Y lo reparto en todo, amén. Yo me recuerdo que tenía una abuela que tenía éramos varios los que llegábamos un momento y ella cuando se encontraba con un pan, ella decía, bueno, de un huevo comieron no sé cuánto, 100 comieron de un huevo, decía ella. Así que al final lo repartía para todos. Y todos comíamos, nadie quedaba sin comer. Amén. ¿Sabe? Lo que Dios nosotros nos quiere llevar es que nosotros comprendamos también en este tiempo que necesitamos unificarnos. Amén. Unirnos. Usted ya es parte de la iglesia. Amén. Y usted tiene y ese peso es puesto por Dios en su corazón. Amén. No tiene que ver con el carácter que tengan los hermanos, que no se lleva, eso es emocional. No estamos hablando de algo carnal, estamos hablando de un organismo espiritual. Amén. La iglesia es un organismo espiritual, donde sí podemos compartir cosas en la carne que son emoción y todo, pero todo con la visión de que esto es un cuerpo. Amén. Y esto es espiritual. Amén. Que todo esto es espiritual, con la visión de espiritualmente tomar, ¿cierto?, dirección. Amén. Y ser de edificación el uno para el otro. Mi hermana. Cuando hablábamos del foco, y es peligroso también quedarse quieto porque uno ve que las otras personas se están moviendo y crece en uno el anhelo de hacer lo que el otro hace. Y eso es empezar a envidiar. Porque muchas veces si estamos quietos, no sabemos lo que tenemos que hacer o no tenemos esa relación con Dios para entender para dónde, qué tenemos que hacer espiritualmente, entra la envidia de querer hacer lo que la otra persona porque lo podría hacer mejor, o yo creo que podría ser mejor esto, y esto, entonces eso como que envenena. Amén. Envenena a uno mismo y a lo mejor que se venga después saldrá. Y sabe él, da envidia. No, y tiene mucha razón. Yo escuchaba a mi hermana Marta, que ella, yo me recuerdo que me dijo en algún momento, el ocio se lo enseñaron a ustedes, no sé si fue un pastor, no sé, una hermana, pero alguien le tiene que haber hablado en el Señor. El ocio es taller del diablo, le dijo, ¿no? Mi hermana Marta. La verdad es que es así. Amén. Cuando hay gente ociosa, lo único que se levanta en el corazón de esa persona es envidia hacia los demás. Ah, este está haciendo esto.
murmuraciones levanta. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Y cuando no hace nada una persona, cuando está en ocio, empieza a mirar al otro, empieza a condenar a este, a juzgar a este otro. Amén. A hablar, a murmurar. No, eso no construye. Por eso le digo, el que no construye, destruye. Lo que le pasó a David, el tiempo de ocio, dio a la vida. Así fue. Amén. Y destruyó vida ahí. Amén. Familia. Destruye eso. Amén. Todo esto destruye. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si nosotros no estamos siendo de construcción en este lugar, no crea que entonces está en neutro. O uno destruye o uno construye. Amén. Y el que destruye, porque aquí usted está para construir el templo de Dios. Y el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén. Ojo, porque lo que Dios quiere levantar, eso lo va a levantar. Sí o sí. Usted quiera unirse a esto o no quiera unirse. Y si no quiere unirse, entonces va a tener problemas no con el pastor ni con los hermanos. Su problema lo va a tener y su tema lo va a tener con Dios. Amén. Pastor, y puede entrar una raíz de amargura a la persona, de Amén. tal manera que puede sentirse tan agobiado que esa raíz de amargura va a contaminar a otros también. Amén. Y va a ser terrible porque ya no va a ser solamente esa persona, sino todos. Y como somos un cuerpo, afecta para todos. Sí, amén. ¿Cierto? Y también hay personas que a lo mejor se aíslan y que no debieran hacerlo porque el Señor nos demanda protagonismo. Porque a veces se aíslan de tal manera que a veces tienen problemas y nosotros no somos adivinos para entenderlo. Exacto. ¿Entienden? Claro, a lo mejor nosotros podemos entenderlo en el espíritu, saber una persona que a lo mejor de una mala manera. Pero también la persona debe unirse para poder que la gente sepa y orar. No sé, Amén. y eso sería la edificación de toda la iglesia. Una vez no sabe la medida de fe que tiene otra persona. Yo, por ejemplo, yo puedo estar pasando un momento a lo mejor de problema a lo mejor económico. Pero si yo no tengo la suficiente fe, entonces hagámoslo, ¿cierto? Manifestemos la condición en la que podemos estar pasando, porque otro puede estar bien y los vamos a ayudar. Amén. En Santiago dice, o sea, la fe sin obra es muerta. Y si nosotros le decimos solamente a un hermano, estás pasando necesidad, bueno, voy a estar orando por ti. Y si tengo para darle, dice, y no le doy, o sea, ¿dónde está mi fe? Amén. Entre medio de nosotros tiene que estar eso, pero ahí hay gente que simplemente sabe que no tiene problemas cuando está pasando alguna dificultad o está en estrechez económica, amén. Y no se decae, no se desanima, al revés. Tiene una condición, tiene una madurez ya a lo mejor y sabe enfrentar también esas situaciones, amén. Pero hay gente que no, y como dice mi hermano Luis, tristemente se apartan en vez de unirse, de buscar la unidad, nos separamos, amén. Pastor, Mi hermano. ¿sabes que también hay una parte que usted está diciendo que todos somos un cuerpo? Todos trabajamos, pero uno es más visible que otro. Claro que sí. Pero no porque que no sea visible no es importante. No. Entonces, por muy pequeña la labor que yo pueda realizar, no tengo que dejar de hacerla. Amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita la pequeña labor que yo estoy realizando. Amén. Y si yo no lo hago, como usted decía, el Señor se puede proveer de mucho de otras personas, pero qué importante que Él me consideró a mí. Amén. Sea pequeña Amén. la labor que yo hago, pero Él me consideró. Sí, amén. Entonces, que cada uno de nosotros nos sintamos así, que si estamos en este cuerpo, es porque tenemos una labor, a lo Gloria a mejor visible o no visible, Amén. pero es una labor importante Así es. y que el cuerpo lo necesita. Y el cuerpo, sí, lo necesita, es importantísimo. Se me adelantó un poco a lo que viene, pero mire, le voy a leer lo que dice mi hermana. Mi hermana dice, porque vamos a ver que la parte del templo tenía utensilios, cositas que eran pequeñas, que eran puntuales, para hacer un tipo de trabajo, y solamente para eso. Dice,
para poder llevar a cabo todas estas tareas, todo esto de lo que comprendía el templo, amén, del incienso, de quemarlo, de tomar ciertas cosas que eran calientes, brasas, amén, tenían que trasladar brasas de un lugar a otro. Ahí lo vamos a ir viendo que había que, cierto, tener cierto utensilio, amén, para eso, que eran cosas pequeñas, eran utensilios simplemente que eran específicos para alguna tarea puntual, como dice mi hermana, pequeña. Dice aquí, para poder llevar a cabo todas estas tareas pequeñas, ¿cierto?, del altar con los sacrificios, es obvio que se necesitara de algunos utensilios más pequeños, pero imprescindibles. Utensilios pequeños pero imprescindibles, los garfios para trinchar en la carne, los calderos y las paletas para recoger la ceniza, etc. Las estacas igualmente, aunque algo pequeño, eran imprescindibles para sujetar las cubiertas del tabernáculo y las cortinas del atrio atadas con cuerdas. Amén. En Números 4, versículo 14, en adelante dice, Números 4, 14 dice, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Eso era para transportar todos esos utensilios. Dice aquí, se menciona cómo tenían que transportarlas con el mismo cuidado que los demás muebles y objetos del tabernáculo. Está diciendo que todos estos utensilios, aunque eran pequeños, se trasladaban con el mismo cuidado, de la misma forma y cuidado con la que se trasladaban los otros muebles más grandes, que a lo mejor tenían ciertos lugares, el altar de bronce, amén, que era un lugar cierto donde, y lo vamos a verlo, donde se sacrificaban los animales. Ahí estaba el sacrificio para poder, cierto, que se realizara la expiación, el pago de pecado. Eran lugares, eran muebles, amén, pero dentro de esos muebles necesitaban estos pequeños utensilios, o si no ese mueble quedaba, sí, no se podía utilizar, amén, si no tenía estos pequeños utensilios. Dice aquí, ¿qué podemos aprender de estos pequeños utensilios? La gran lección de que las pequeñas cosas tienen una gran importancia. Hoy día vivimos para dar importancia a lo grande, a lo visible, a lo majestuoso. Hay mucha gente que lo único que cree que aquí en la iglesia, mi hermano, y yo siempre lo he escuchado, es que a mí el pastor nunca me hace predicar. Mi hermano, tú a lo mejor eres parte de un utensilio y es importante eso, pero nosotros perdemos la visión. ¿Para qué Dios nos creó? Amén. ¿Para qué, cierto, nos puso en este lugar, en el templo, en su templo? A veces porque tenemos la visión de que estamos mirando lo grande, es donde se ve. Amén. Lo más visible, ahí quiero estar yo. Y como dice mi hermana, no nos damos cuenta que muchas veces estamos menospreciando lo que Dios no menosprecia. Porque de la misma forma en que se trasladaban los muebles grandes, lo que era visible, los utensilios tenían el mismo cuidado. Porque Dios sabe, mi hermano, que todo es necesario. Amén. Para esta única, ¿cierto? Para unificar, para poder llevar a cabo una labor. Amén. El mueble visible tanto como era grande, pero también todos los demás utensilios. Amén. Son necesarios, mi hermana. La palabra es que son tan importantes los utensilios que las personas que lo tenían que llevar no podían tocar las cosas santas, no sé, que mueran. Amén. Por eso que también se ponían, se tapaban con estos cueros de tejón. El cuero de tejón era muy grueso, muy firme, y con ello trasladaban todos los muebles, todo, porque nadie podía tocar, nadie. Nadie podía tocar los utensilios y todos los muebles, todo lo que estaba dentro del templo, nadie los podía tocar. Solamente se guardaban y se ponían en lugares, mi hermano, donde se rebozaban y se ponían en varas para que los que fueran a cargarlo y llevarlo no lo tocaran directamente, sino que esas varas, amén, lo hacían para ponérselo en los hombros y poder trasladarlo, amén. Y no tocarlo, porque el que lo tocaba moría, como dice mi hermana.
Y en una, Y eso que eran pequeños, cosas en pequeñas. una ocasión murió uno cuando quiso a Sí, porque no estaba para eso. no estaba para eso. Amén. Y es que no trasladaron tristemente, en ese momento fue el arca del pacto. No la trasladaron de forma correcta. Tenía unos aros y eso, por ahí se cruzaban las varas y tenían que ir solamente levitas, que en 4 puntas, ¿cierto? Pues la ponían en su hombro y la trasladaban. Pero esto lo llevaron en una carreta. Amén. Es difícil, No era para trasladarlo así. es fácil las cosas de Dios. Y tiene su... Todo tiene su detalle. Y por eso que, mi hermano, si podemos decir claramente, tú eres un diseño de Dios. Amén. Amén. Entonces, enfoquémonos en qué diseñó Dios en mí y para qué. Porque es necesario para que nos pongamos, mi hermano, en la labor, en la visión de unificarnos, de ponernos, mi hermano, para poder empezar a mover el cuerpo. Amén. Como les digo, está escrito entonces que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, cada uno no estaba buscando solitariamente, no buscaban individualmente, ellos perseveraban todos, estaban unánime buscando. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros. Amén. No era lo que leía uno para sí mismo. Ah, Dios me habló esto. No, ellos hablaban para todos porque sabían que todos necesitaban entender lo mismo. Amén. Para poder caminar de la misma manera. ¿Cuándo yo voy a caminar en el mismo sentir contigo, mi hermano? Si tú te lees la palabra en otro lugar y la entiendes a tu manera. Amén. Oh, qué precioso es lo que me habló Dios, pero a lo mejor no es lo mismo que le está hablando a todos los demás. Y entonces tú cuando llegas aquí dices, ¿por qué dijo eso? Si a mí Dios me dijo esto, y a veces nos estamos concordando. Amén. El uno con el otro. No, ellos sabían que necesitaban entre todos leerlo para que Dios le hablara, amén, y le dijera lo mismo. Entonces cuando se levantaban, ellos se levantaban en el mismo sentir. Ya tenían una visión. Filipenses 2 Una dice. visión. Claro. Amén. No hay Amén. error. Amén. Yo creo que es Dios en Filipenses 2, hablándonos a través del apóstol Pablo, cuando dice, y cumplan ese anhelo, dice Pablo, estoy parafraseando lo que tengo, ¿cierto? Ese anhelo que tengo en mi corazón, y todos sientan lo mismo. Amén. Todos sientan lo mismo, estén unánime, sintiendo lo mismo. Amén. Yo creo que es un Dios que nos está hablando a nosotros como iglesia. Entonces, cuando se provocaba esta unidad, esta comunión, cuando ellos formaban el diseño y estaban de acuerdo, todo unánime, estaban formando el cuerpo de Cristo, mire lo que sucedía. Ahí la iglesia estaba formada, el templo estaba formado ya espiritualmente y empezaban a suceder cosas. El versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Está diciendo no que vino temor a los que estaban en la iglesia. ¿Sabe qué causó la unidad? Cuando se causa el diseño de Dios, cuando todos, unánime en comunión, se unían en oración, en lectura de la palabra, caminaban en el mismo sentir, estaban orando lo mismo, estaban con un mismo, no estaban orando separados. Ah, Señor, ayúdame en esto, yo tengo esta visión de cumplir este sueño, Señor, ayúdame a tener el autito, la casa, no sé, ayúdame en este negocio. No tenían eso en separado. Dice que lo tenían en comunión. ¿Se acuerda lo que es común? Hacerlo parte de todos. Amén. Todo lo que yo tengo en mi corazón lo hago parte de todo. Lo que yo anhelo en mi corazón ahora es parte de todo. Yo anhelo lo mismo que todos anhelamos. Eso es comunión, eso es tener en común las cosas. Amén. Entonces cuando se causaba eso, mira el poder y la gloria de Dios descendía. Igual que en la antigüedad, descendía esa nube y la shequina de Dios y empezaba a poder a ver, ¿cierto?, a la vista el poder de Dios. Bueno, aquí se veía espiritualmente, porque sobrevino un temor a toda persona. A toda persona. Esto causó que no solamente la iglesia tuviera temor,
sino que a toda persona. Mi hermano, hoy día te das cuenta que la gente habla de la iglesia, habla de un hermano, habla de un pastor y no tiene ningún temor. ¿Se ha dado cuenta? Yo quiero ponerle, mi hermano, el peso en estos corazones. Pongamos el peso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se causa temor en todas las personas y deberían callarse antes de decir, no hables de un pastor? No hables de un hermano. Podemos verle estas fallas, pero mejor. Eso es lo que hacía la gente antigua. Sobrevino temor sobre todos. Toda persona tenía temor. Aleluya. O sea, tenían cuidado. Y eso es, ¿por qué? Porque estaban unidos. ¿Por qué? Porque si hablaban mal de él, de ella, estaban hablando mal de mí también. Es que la unidad, la comunión, hace que descienda. El diseño, cuando se forma el diseño de Dios, Dios desciende en su diseño. Amén. Dios desciende en su diseño. Cuando hablamos de diseño, Él nos quiso hacer uno. Y mediante no seamos uno, no seamos el templo, y seamos templos separados, cada uno sea un templo a su manera, ore cuando quiera, ore. No, aquí no estamos buscando unificarnos. Amén. Lo primero que vino, temor. Yo creo que necesitamos que la gente se llene de temor, de un temor de Dios, mi hermano. Que no se burle, chayo, ¿qué voy a hacer? Voy a querer ser cristiano. Como este otro. Amén. La gente llega y habla. No, y nos dice así, dice, el canuto igual que esto. Más encima. Más encima, Sí. yo lo digo. Amén. No, y ellos tienen que... A ver, en ese temor está hablando de un respeto. La iglesia del Señor era respetada en ese tiempo. Había un respeto sobre la iglesia de Dios. Amén. Había un respeto en el pueblo. Gloria al Señor. Anhelemos eso, mi hermano. Eso va a sobrevenir cuando nosotros no seamos uno. Amén. Sobrevino entonces temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, aquellos que eran usados eran a la vista, ¿cierto? Los que Dios usaba, como decía mi hermana, pero eso se causaba, ¿por qué? Porque hasta los utensilios, lo más pequeño dentro que estaba en el templo, no estaba reclamando por ser visto, no estaba reclamando por llevar una predicación, no, estaba uniéndose y haciendo su parte. Amén. Aunque fuera pequeño lo que estaba haciendo, pero él sabía que para eso estaba en este lugar y sabía que estaba haciendo un aporte, estaba construyendo. Amén. Y cada uno como construía, cada uno como estaba en su lugar, hasta el más pequeño, entonces se hacía visible las maravillas, se hacían visibles las señales y el poder de Dios estaba ahí. Amén. Y se hacía manifiesto en ese tiempo. Aleluya. Así que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y ahora sigue hablando, mi hermano, de cómo era la iglesia. Nos sigue diciendo, pero esto pasaba, por eso sucedía lo demás. Era, se puede decir, producto de ¿qué? De la unión. Amén. Era un causante. Era lo que se causaba porque la iglesia aprendió a ser una. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído, ¿cuántos eran, pastor? ¿Se lo olvidó? 3,000. 3,000 más o menos, más los 120 que estaban orando. Amén. O sea, estamos hablando de más de 3,000. Dice entonces el 44. Todos los que habían creído entonces estaban juntos. Wow, ¿cómo juntar a tanta gente? Bueno, estaban juntos, dice aquí. Y tenían en común todas las cosas. Aleluya. ¿Nos ponen un aprieto o no? Y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Aleluya. ¿Venían esporádicamente? Y aquí está hablando de los 3,000.
No está hablando de una porción, de algunos que podían, de los que a lo mejor estaban haciendo esas cosas, no sé. Aquí dice, está hablando de que, mi hermana, Y la persecución también en esa época. la persecución que había en esa... Encontraban siendo cristianos en esa época. Gracias, mi hermana, por ponernos en el contexto de lo que se está hablando aquí. Porque había una persecución. Amén. Está hablando de que había gente que estaba siendo torturada, muerta, perseguida, quemada, tirada en los circos, ¿cierto? Romanos, donde los leones los devoraban. Todo eso estaba pasando, pero ellos todos los días lo hacían. Amén. Se lo voy a leer de nuevo porque no es por querer ponerle yo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ni siquiera entre ellos nomás. Con todo el pueblo tenían favor. Y el Señor añadía, y aquí está el poder de Dios de nuevo, mi hermano. ¿Por qué una vez a las 500 se convierte alguien en la iglesia hoy día? Amén. Aleluya. Más echamos a veces gente que añadimos. ¿O no? Claro. Y lo tiramos como chiste, pero en momentos tristemente es así. Amén. Llegan unos, pero se van. Y tenemos a veces un correr de gente, no gente que se va añadiendo, que va haciendo que un lugar crezca. Amén. En todo sentido, porque si vienen con esto mismo, 3.000 que se conviertan, pero que vengan con el mismo anhelo en su corazón, de ponerse a la misma disposición, mi hermano, eso va a ser convertir a más todavía. Mire, eran 3.000 y tanto, pero al final, ¿qué causaban que ellos se unieran y fueran uno? Entonces, ¿qué hacía Dios? Aleluya. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Cada día se juntaban en el templo, juntos. Cada día estaban en las casas. Cada día ellos estaban en una comunión. Amén. Aleluya. ¿Y qué causó? Que cada día el Señor también le añadiera los que habían, no uno esporádicamente por ahí, sino que cada día añadía al Señor. Por eso es muy importante la unidad. Es Aleluya. demasiadamente importante. A veces Amén. la gente cree que no, es que así no importa si yo no estoy o no estoy, da lo mismo. Pero es tan importante porque viene lo que dice aquí, que cuando la venida del Espíritu Santo, yo creo que eso es profundo, porque también estaban unidos, aquí estaban juntos. Amén. Amén. Dice que estaban todos unánimes, Amén. juntos. Dice, y ahí de repente vino, ¿cierto? Sí. Lo que pasó en ese día. No fue un día de Pentecostés, uno puede decir, pero era solamente una fiesta, la que tenían cada año. Pero el Señor les dijo que lo esperaran ahí, que estuvieran juntos y fueron obedientes, que Amén. estuvieran unidos. Y ahí Él iba a descender y iba a hacer algo con ellos. Aleluya. Y lo que Él prometió lo cumplió. Amén. Y ahí vino el poder, ¿cierto? La llenura del Espíritu Santo a Gloria a muchos Dios. cristianos. Así es. Amén. Y lo que aquí debería suceder también, porque eso es lo que Dios quiere, que Así seamos es. llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo vamos a ser llenos? Cuando haya unidad de verdad, Amén. cuando nosotros nos amemos de verdad, el uno con el otro, podamos ser capaces, ¿cierto?, de mirarnos y sin resentimiento, Amén. sin nada, como Amén. el Señor nos mira a nosotros. Así es. La unidad espiritual, por eso que debemos estar unidos en el Espíritu. Amén. Dice Efesios 4, 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Con toda humildad y mansedumbre. Porque esa condición nos permite unirnos. Amén. Esa condición de ser humilde y manso nos permite ya desde ahí a unirse el uno con el otro. Amén.
Porque alguien orgulloso es el que va a mirar en menos, el que va a despreciar al otro. Ah, es que yo aquí nomás. Ese orgullo, en humildad, uno está y se pone a disposición, es siervo. ¿Se entiende? Viene ese servicio de ponerse a disposición de los demás. Pero eso lo da la humildad, la mansedumbre. Amén. Entonces, con toda esa vocación, dice, os ruego que andéis, por la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Aleluya. Porque de verdad que como te digo, mi hermano, no, es que yo no soporto a esta persona, es que por eso que me cuesta unirme, porque no nos soportamos. Amén. Pero tengamos paciencia, soportémonos con paciencia. Amén. Dice entonces, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, diligentes, amén, en guardar la unidad del Espíritu. Juan, en el vínculo de la paz. Si es que, mi hermano, esto, como te digo, no es carnal. De que cuando yo voy a poder vincularme con el otro, es que si me cae mal, es que aquí no está diciendo que te caiga mal o te caiga bien. No tiene que ver eso. Amén. No tiene que ver este vínculo con que tú tengas, mi hermano, una afinidad con la persona, que puedas crear incluso una amistad. Aquí está diciendo algo mucho más. El vínculo es la paz. ¿Y sabes qué significa eso? Lo único que está diciendo que necesitamos para unirnos en el Espíritu es que ninguno aquí tenga pleito con el otro, que no haya guerra entre medio de nosotros. Amén. Amén. Yo, mi hermano, me puedo vincular en paz con otra persona, aunque tenga el carácter que no me guste. Amén. Porque si soy humilde y manso, voy a poder tener la paciencia suficiente para soportar en amor. Amén. Y nos vamos a soportar en amor. Y eso nos va a llevar, mi hermano, a que mantengamos la unión, la unión, por el vínculo de la paz. Amén. Toda esta unidad en el Espíritu. Sí, porque de verdad que tenemos diferentes caracteres. Y algunos podemos, hablando en la carne, a lo mejor ser insoportable, a lo mejor. Amén. Yo no me soporto a lo mejor hasta a mí mismo. Amén. Pero hablamos del Espíritu. Esas cosas suceden en la carne y yo puedo ser chocante hablando en la carne a la gente de afuera. Pero aquí entre nosotros nos vincula la paz. A mí no me va a llevar, ay, que me molesta. No, no me molesta. Yo lo soporto en amor. Amén. ¿Por qué? Porque tengo que mantener esta unidad. Yo estoy fijándome en que yo necesito mantener esta unión. ¿Por qué? Porque hay vidas que tienen que añadirse a la iglesia. Amén. Yo creo que Dios está buscando que todos los que están allá afuera, la gran mayoría, o los que han de ser salvos, ya deberían estar aquí. Amén. ¿Cuántos ya deberían estar aquí? Y Dios moviéndonos tal vez a otro lugar, a San Felipe y así, ir creciendo porque Dios quiere ir añadiendo gente. Amén. Y rescatando a todos esos que tienen que ser salvos, que ya los tiene Dios, ¿cierto?, en su corazón. Bueno, nosotros como iglesia estar listos en unidad, amén, funcionando como cuerpo. ¿Se entiende? Y no todavía con esas divisiones de que, ay, es que a mí no me ocupan, que esto, yo no estoy fácil. ¿O qué hago yo? Todavía estamos preguntándonos muchas veces. ¿Para qué sirvo? La palabra dice, en tanto le pide que él está en paz con todo. Con todo. Amén. Así sea, mi hermana. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y sigue diciéndonos, ¿a qué tienes que llegar? ¿A ser tú perfecto? ¿A ser tú perfecto? ¿A una mujer, a un varón aquí? ¿Está hablando? No, está hablando de un varón perfecto. Todos lleguemos a la unidad de la fe, a ser un varón perfecto. Amén. Nos sigue unificando Dios. ¿Qué querrá Dios? ¿Hacerte crecer a ti solo?
Está claro que Dios nos quiere dar crecimiento cuando nos unificamos. Amén. Y crecía la iglesia, porque se añadían cada día los que habían, no el que había. No está diciendo que uno solamente a veces entraba. No está diciendo que algún día, en algún momento entraba alguien por ahí, de los que habían de ser salvos, cada día. No sé si anhela usted ver esa iglesia hoy día. De verdad que Dios nos está hablando, que ese tabernáculo es el que diseñó. Amén. Mi hermano, usted es material, es parte, es materia prima de este diseño, de este templo. Amén. De este tabernáculo espiritual. Usted es parte. Y si usted está enfocado en otras cosas, está apartado entonces. Y si no está construyendo, y eso para mí, con esto yo quiero orar. Si no está construyendo, está destruyendo. Amén. Y no es que usted se va a ir o yo lo voy a echar, porque no es así. Es que el que destruyere mi templo, dice Dios, yo lo destruiré a él. Amén. Como les digo, este no es un tema de personas, este es un tema espiritual donde hay un Dios. Amén. Así que seamos esas piedras vivas que construyen este templo. Amén. Piedras que estaban botadas por ahí, que no servíamos para nada. Amén. Que solamente éramos de tropiezo para los demás porque andábamos botados por cualquier lado. Y en la noche nos faltó cuánto en la oscuridad de la maldad en la que vivíamos, lo hicimos tropezar. Amén. Piedras duras que hoy no servían para nada ahí, solamente para estar, ¿cierto?, causando mal a lo mejor y daño. Pero hoy día fuimos tomadas por el edificador, fuimos puestos en las manos de él y como dice Pedro, hoy día ahora son piedras vivas que vienen a formar parte de este gran templo y tabernáculo. Cada muralla antigua se construía con piedra. Por eso que Pedro habla de ese tabernáculo antiguo, que el material que se usó eran piedras. Amén. Y la gran piedra que el edificador tomó, la piedra angular, que es Jesucristo. ¿Sabes cuál era la piedra angular en ese tiempo? Era una piedra cortada con una precisión que le daba el ángulo preciso para que la muralla no quedara ni chueca ni para ningún lado, quedara derechita. Y esa es la piedra angular, la que mandaba todas las demás piedras hacia arriba. Jesucristo es la piedra angular. Y usted es una piedra viva que tiene que alinearse, amén, con esa piedra angular. ¿Para qué? Para que sea edificado el templo, el tabernáculo de Dios. ¿Cuántos quieren ver que la gente afuera tema, respete a Dios y las cosas de Dios? Y a las personas que estamos en Dios, a su iglesia, que la gente respete afuera. Amén. Se meten en un problema los que no están respetando afuera. Yo he visto gente que ha hablado mal en algún momento de cristianos y después veo lo que le sucede, mi hermano. Amén. He visto lo que le sucede. Tuvimos unas cosas por ahí con mi esposa, hablaron mal de ella y hoy día hemos sabido de cuántas situaciones le pasaron a personas ahí por solamente referirse mal, por hablar mal. Amén. Así que Dios tenga misericordia y nosotros, mi hermano, si le están pasando esas cosas a las personas afuera, no nos podemos desligar y decir, bueno, ellos quieren hablar mal de nosotros, bueno, Dios les va a pagar. Amén. Dios es mi vengador, decimos en el Espíritu. Deberíamos temer, ¿sabe por qué? Porque si ellos no están temiendo a la iglesia y a las cosas de Dios, es porque nosotros le estamos causando que ellos no teman. Amén. En las manos de un Dios vivo. Amén. Y nosotros lo estamos haciendo caer. Estamos siendo piedra de tropiezo para que ellos no teman. Mi hermano, si nosotros nos unimos, ellos van a tener cuidado ahora. Van a tener temor, van a respetar. Amén. Y eso a ellos les va a traer un bien. Después luego Dios los va a poder tratar. Amén. Y van a ser de esos que van a ser añadidos aquí. Amén.
Alabado sea Dios. Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Un repaso más de lo que estábamos viendo, pero necesario. Y espero en el Señor lo tomemos hoy día. Amén. Amén. Y nos preguntemos, ¿estoy construyendo o estoy destruyendo? ¿Soy una materia prima que está aislada o soy un material que ya está instalado? Amén. Y está cumpliendo su función. Yo estoy parando esta muralla, yo estoy siendo parte de este techo. Amén. Estoy sujetando, soy un utensilio nomás, soy un tornillo que está sujetando, pero si no está ahí, se debilita y se viene abajo. Amén. Pequeño, pero estoy cumpliendo mi función. Amén. Eres apreciado por Dios. ¿Oramos? Amén. Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor. Una vez más, Dios nos permite reflexionar en ese diseño precioso, Dios, espiritual, al cual tú, no, Señor, nos has incluido, Dios. Padre, yo clamo, Dios, para que podamos tomarle más que el peso, Señor, sino que el privilegio que nos ha dado Dios, de ser incluidos, de ser tomados, de haber sido una piedra afuera que no servía para nada, pero que los ojos del edificador la vio y dijo, con esto voy a construir mi templo, voy a hacer mi casa. Y la tomó y la sacó de ahí, de no ser nada y de estar a lo mejor destruyendo, para hoy día venir a ser una edificación, ser parte de un edificio, ser parte de ese tabernáculo santo suyo, Padre amado. Damos gracias, Dios. Gracias por tomarnos y hacernos piedras vivas hoy día, Padre. Bendito Dios. Gracias, Jesús, por buscar, Señor, en nosotros un material para edificar, Padre. Para edificar su casa, Dios. Hacernos parte, Dios. Bendito Rey. Pero bien unido, Dios, es que se fortalece la muralla. Bien unido, Dios. El uno con el otro, Padre Celestial. Bendito Rey. Es lo que va a formar, Señor, todo este templo santo suyo. Dios, le damos gracias. Inquiétenos, Señor, en lo profundo de nuestros corazones con su palabra, Dios. Más allá de lo que queramos, Señor, traspasar nosotros, su espíritu sea, Dios de la gloria, el que redarguya cada corazón, Señor. De no solamente los que estamos aquí, porque no somos solamente los que estamos aquí, la iglesia del Señor en este lugar, aquí en Granaya, Dios, sino que cada uno de los que no ha podido llegar el día de hoy, pero que a través de este audio, a través, Dios, de este video, pueda, Señor, ser también traspasado con su palabra, sea redarguido, Señor, en lo profundo de su corazón, Dios, y pueda, Dios de la gloria, Señor, levantarse para unirse. Pueda ser, Dios de la gloria, Señor, movido a Dios de la gloria, Señor, a unirse, bendito Rey, y hacer parte y entender, Dios de la gloria, que usted no escogió, Dios. Más allá, Señor, de lo que yo tenía planeado, usted me puso en sus planes. Más allá de lo que yo tenía por sueño y meta, usted me puso, Dios de la gloria, Señor, para cumplir sus propósitos, Dios poderoso. Gracias, Padre, le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glorioso Dios. Aleluya.